La voz del espectro. El granero abandonado se erguía como una costilla rota en la llanura nevada. 2 leguas al sur de Pereyaslav, en las tierras fronterizas del Principado de Kiev, donde el bosque de abedules se rendía ante la estepa interminable. Era septiembre de 1147, y el viento que soplaba desde las tierras de los polovchianos. Jinetes nómadas cumanos, con arcos compuestos heredados de los hunos, que los eslavos llamaban bebedores de sangre. En sus baladas traía un frío que mordía hasta los huesos, como dientes de lobo. Sofía Castellanos, 32 años. Actriz de teatro shakespeariano en su vida anterior, ahora apenas reconocible bajo capas de lana burda y mugre acumulada, se acurrucaba en un rincón sobre paja podrida que olía a ratones muertos y excrementos de caballos. El fuego que había encendido con ramas secas de sauce y turba robada de una pila comunal crepitaba débilmente, proyectando sombras que danzaban en las vigas carcomidas, como los espectros que los campesinos juraban ver en las noches de luna nueva. 3 meses y medio, 105 días, desde que el portal la había escupido aquí como basura temporal. Sofía masticaba pan negro endurecido, más denso que el asfalto y tan ácido que le raspaba la garganta. Un salvoconducto de supervivencia robado de un mercado en Pereyaslav hacía 4 días, cuando había logrado cambiarlo por el único objeto de valor que aún conservaba, un anillo de plata esterlina que llevaba en el dedo meñique, regalo de su abuela sevillana, ahora en manos de un mercader armenio que comerciaba especias desde Trebisonda. La sopa en el cuenco de arcilla rajada, hecha de nabos hervidos con huesos de una liebre que había cazado en una trampa improvisada, era aguada y sin sal, pero era comida. Y en este mundo de hambruna perpetua, donde los siervos morían de ergotismo por comer centeno podrido, eso era un lujo. El frío la había marcado físicamente. Sus manos, antes suaves por cremas francesas de Lancôme, aplicadas religiosamente después de cada función, ahora estaban agrietadas como corteza de árbol, con sabañones que supuraban pus amarillento cuando los apretaba demasiado. Sus labios, agrietados hasta sangrar, los untaba con grasa de carnero que había mendigado de una cocinera ortodoxa en el monasterio de los Cuevas. Su cabello castaño, antes cortado en capas asimétricas para un papel de Ofelia en el Hamlet de la Schaubühne Berlín, ahora crecía desigual y enredado, cubierto por una cofia de lino raído que había cosido ella misma con hilo deshilachado de un saco, teñido con corteza de abedul para oscurecerlo. Vestía a 3 capas, una camisa de lino áspero que le irritaba la piel, una túnica de lana marrón robada de una cuerda de tender en un villorrio quemado por los cumanos y cuyas las cenizas aún humeaban cuando llegó. Los cuerpos aún colgaban de las empalizadas, y una capa exterior de piel de oveja mal curtida que olía a muerte y sal. En los pies, botas de cuero crudo
que había conseguido en el monasterio, a cambio de recitar salmos en lo que ella juró era griego bizantino. En realidad, italiano chapurreado, con acento teatral que los monjes, analfabetos en su mayoría, aceptaron como auténtico. La farsa era su única armadura. En Pereyaslav, ciudad fronteriza de empalizadas de madera quemada y reconstruida 3 veces en la última década, según las marcas de incendio que vio en los postes, se había presentado como Sofía de Tesalónica, una peregrina ortodoxa huida de las intrigas de la corte del emperador Manuel I Comneno, quien en 1147 conspiraba con el Papa Eugenio III contra Roger II de Sicilia, mientras los cruzados fracasaban en Damasco. Su historia, ensayada mentalmente durante noches de insomnio en el bosque, donde los aullidos de lobos la mantenían despierta, era creíble. Tesalónica, puerto bizantino en el Egeo, bullía de exiliados tras la represión de herejías bogomilas en 1143, cuando el emperador había ordenado quemar vivos a herejes dualistas que negaban la Trinidad. Sofía, usando su italiano modulado para simular griego. Las vocales abiertas, las consonantes palatalizadas, el ritmo cantarín que había perfeccionado interpretando a Medea en una producción experimental bilingüe. Contaba a monjes crédulos cómo había huido en una galera veneciana, naufragado en el Mar Negro durante una tormenta otoñal, y caminado a través de las estepas con mercaderes genoveses hasta llegar aquí. Nadie cuestionaba demasiado. En esta frontera caótica, donde príncipes eslavos cambiaban alianzas como camisas y los polovtsianos cabalgaban cada luna llena para saquear, los refugiados eran legión. Pero había aprendido las reglas brutalmente. En su segunda semana, acampando en un bosque de robles cerca del río Sula, afluente del Dnieper que se helaba en invierno, formando puentes de hielo donde los cumanos cruzaban para atacar. Una banda de cazadores la había encontrado. 5 hombres, campesinos libres con arcos de tejo y cuchillos de hierro forjado toscamente, que olían a cerveza agria de mijo fermentado. El líder, un tipo con barba rojiza y cicatrices de viruela, la había mirado como un lobo mira un cordero descarriado. ¿Una mujer sola? ¿Sin amo? ¿Sin esposo? ¿Eres bruja o puta? ¿O ambas? Sofía, con el corazón martillándole en la garganta, había recurrido a su único escudo, la voz. Bajando el tono, adoptando la cadencia solemne que usaba para Lady Macbeth en el acto del sonambulismo, recitó en ruso antiguo. Aprendido fonéticamente de un manual del teatro Bolshoi una bendición ortodoxa que había memorizado de un icono en el monasterio. Gospodi pomilui, spasi y socrani. Señor, ten piedad, salva y protege. Los hombres retrocedieron, santiguándose. Una peregrina santa, murmuró el líder, escupiendo al suelo. Le habían dado pan de centeno y agua de un odre de cuero, pero también una advertencia. Camina hacia Pereyaslav antes del anochecer.
Los lobos y los cumanos no respetan vírgenes, santas o no. Esa noche, temblando bajo un sauce mientras la nieve caía como ceniza, Sofía había llorado por primera vez desde su llegada. No de miedo, sino de rabia impotente. En Berlín, en el escenario de la Schaubühne, había dominado audiencias de 1000 personas con un susurro. Aquí, 5 brutos analfabetos la habían reducido a un animal acorralado. Pero también había aprendido. La actuación no era entretenimiento, era supervivencia. Cada gesto, cada palabra, debía ser calibrado como un bisturí. Un error, y la farsa se derrumbaba. El refugio actual, este granero en ruinas propiedad de un boyardo muerto en una racía cumana el otoño anterior. Su cráneo aún decoraba una estaca en el camino, advertencia a los que no pagaban tributo al Khan Konchak. Era temporal. Sofía lo sabía. Los inviernos aquí eran mortales. Temperaturas que bajaban hasta 20 grados bajo cero, neviscas que sepultaban aldeas enteras y el hambre que convertía a campesinos en caníbales. Había oído rumores en Pereyaslav de siervos que devoraban a sus propios hijos durante la hambruna de 1146, cuando las cosechas se pudrieron por lluvias incesantes. Necesitaba un refugio permanente, un patrón que la protegiera, pero eso significaba comprometerse, servir en la casa de un boyardo como institutriz bizantina para sus hijos. Un papel que podía interpretar, enseñando griego falso y buenos modales que inventaría sobre la marcha. O en el peor caso, unirse a un convento ortodoxo, donde las monjas cosían sudarios para muertos y rezaban 14 horas al día en iglesias de madera sin calefacción. Pero había algo más, un eco que la inquietaba. En el mercado de Pereyaslav, 4 días atrás, mientras regateaba el pan con el mercader armenio. Un hombre de ojos negros y barba perfumada, con aceite de ámbar que olía a oriente, que hablaba ruso, armenio, griego y algo que sonaba a persa. Había visto algo. En su puesto, entre fardos de seda cruda, de las rutas de la Horda de Oro, y frascos de especias que prometían curar la peste, yacía un objeto que no pertenecía, un audífono Bluetooth, oxidado y roto, pero inconfundible. Sofía lo reconoció al instante. El mismo modelo que su director de escena usaba en Berlín, un Sony Topwave F1500XM4, con su forma de judía negra y el logo desvaído. El mercader, notando su mirada fija, había sonreído. ¿Os interesa este talismán, dama de Tesalónica? Lo hallé en el río, cerca de las cataratas del Dnieper, donde los varegos arrojaban ofrendas a Perún antes de que San Vladimir nos bautizara. Dicen que canta en la oreja de los elegidos, susurrando secretos de los cielos. Sofía había negado con la cabeza, fingiendo desinterés, pero su mente había rugido. Otro viajero. Alguien más había caído aquí, quizás años antes,
y había muerto. O huido, dejando migajas. El audífono era prueba. Ella no estaba sola en este exilio temporal. Pero también era peligro. Si ella lo reconocía, ¿cuántos más podrían? Y si ese mercader, con su astucia de zorro, sospechaba que su griego era falso, que su acento bizantino se desmoronaba cuando estaba cansada, revelando sílabas del castellano sevillano que había mamado de su abuela? El fuego crepitó. Una rama de sauce, estallando en chispas, que murieron contra la nieve que se filtraba por el techo roto. Sofía se envolvió más en la capa, sus pensamientos derivando hacia el momento de su llegada. Ese parpadeo cósmico que había roto su vida como un jarrón de porcelana. Había sido el 28 de octubre de 2031, un martes gris en Berlín. El Instituto Max Planck, un búnker modernista de concreto y cristal en Dahlem, vibraba con el zumbido de servidores cuánticos, mientras Sofía, vestida con una bata de hospital y electrodos pegados al cráneo, se recostaba en una camilla dentro de una cápsula cilíndrica que parecía una resonancia magnética mezclada con un sarcófago futurista. El doctor Klaus Eisenberg, un físico austríaco de pelo blanco y ojos febriles, le había explicado el procedimiento con entusiasmo de niño. Sofía, vamos a inducir un estado de superposición neuronal. Tu cerebro, por un microsegundo, existirá en dos lugares a la vez. Aquí y en un eco cuántico. Es completamente seguro. Solo registraremos las ondas θ y... El resto se perdió en el ruido. Luces azules, un zumbido que ascendía en tono como un órgano de iglesia tocado por un demente, el olor a ozono quemado mezclándose con el sudor frío de su frente. Y luego nada, o más bien todo, la sensación de caer a través de capas de realidad, como un cuchillo atravesando papel de seda. Cada capa con su propio color, su propio grito, y finalmente, impacto. Sofía había despertado en una zanja nevada, el cielo gris como plomo, el silencio absoluto, roto solo por el graznido de un cuervo. No había búnker, no había Berlín, no había 2031, solo bosques de abedules retorcidos, un camino de tierra congelada, y a lo lejos el tañido de una campana que sonaba como un presagio. Los primeros días fueron delirio. Vagó por los bosques, gritando en alemán, luego en inglés, esperando despertar. Bebió agua de arroyos helados que le provocaron diarrea explosiva, comió bayas que resultaron ser venenosas. Vomitó durante horas temblando, convencida de que moriría sola como un animal. Durmió en huecos de árboles, despertándose con hipotermia incipiente, los dedos azules. Pero su mente de actriz, entrenada para improvisar, comenzó a funcionar. Observó. Los campesinos que cruzaban el camino con carros de madera tosca, vestidos con túnicas de lana hasta las rodillas, hablando un eslavo que sonaba como el ruso que había aprendido en Moscú, pero más arcaico, más duro. Las iglesias de madera
con cúpulas en forma de bulbo, y conos pintados en pan de oro detrás del altar. Los monjes con barbas hasta el pecho, recitando salmos en eslavo eclesiástico. Rus de Kiev, dedujo finalmente. Siglo XII, quizás XIII. Y si eso era cierto, entonces ella, Sofía Castellanos, nacida en Sevilla en 1999, educada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, con temporadas en el Bolshoi y la Schaubühne, estaba jodidamente atrapada en la Edad Media. Su primer triunfo había sido el monasterio. Después de una semana en el bosque, medio muerta de hambre, había llegado tambaleándose a las puertas del Pechersk Lavra, el monasterio de las cuevas en Kiev, donde monjes benedictinos ortodoxos copiaban manuscritos iluminados y curaban enfermos con ungüentos de manteca y hierbas. El portero, un novicio de ojos hundidos, la había mirado con sospecha. «¿Quién eres, mujer? Las rameras no entran aquí». Sofía, reuniendo cada gramo de su entrenamiento actoral, había caído de rodillas, llorando. Lágrimas reales, porque el terror era real y recitado en italiano con acento griego, el Kyrie eleison, que había cantado en una producción de Antígona en Roma. «Soy Sofía de Tesalónica, peregrina de la Santa Sabía. Huyo de herejes que quemaron mi convento. Piedad, en nombre de Cristo Pantocrátor». El griego, o lo que sonaba como griega, era una lengua litúrgica respetada. Los monjes la habían dejado entrar. Allí, en el scriptorium, donde pergaminos olían a tinta de áyala de roble, había aprendido las reglas. El abad Néstor, un anciano con barba como nieve sucia, le había preguntado en eslavo: «¿Sabes leer?». Sofía, apostando todo, había respondido en latín chapurreado, recordando líneas de Julio César. «Parum, domine, Graecum melius». Un poco, señor, griego mejor. Néstor, impresionado, le había dado una tarea: enseñar a 2 novicios el alfabeto griego para que pudieran copiar textos bizantinos. Sofía, improvisando furiosamente, había usado el alfabeto italiano, pronunciándolo con acento teatral, inventando significados. Los novicios, analfabetos, no notaron la diferencia. A cambio, le dieron comida: sopa de colagria, pan negro, pescado salado del Dnieper, y botas, y una capa, y tiempo para planear. Pero el monasterio no era sostenible. Los monjes esperaban que ella se convirtiera en monja o en esposa de algún boyardo piadoso. Ambas opciones eran jaulas. Sofía había huido después de 3 semanas, robando provisiones y un cuchillo de cocina, justificándolo mentalmente como pago por servicios. Desde entonces había vagado entre Pereyaslav y Kiev, durmiendo en graneros, mendigando en mercados, usando su voz. Su única arma para engañar, seducir, asustar. Había aprendido que en esta era, una mujer sin protección masculina era presa, pero una mujer
con el aura de lo divino. O lo demoníaco podía tallar un espacio estrecho de libertad. El viento aullaba afuera, sacudiendo las vigas del granero. Sofía se levantó, sus rodillas crujiendo, y se acercó a la puerta entreabierta. La estepa se extendía blanca e infinita, interrumpida sólo por la línea oscura del bosque en el horizonte. Y entonces lo vio. Una figura a caballo, acercándose despacio por el camino helado. Un hombre, o eso parecía, envuelto en una capa de piel de oso, montando un palafrén que resoplaba vapor en el aire gélido. No era un campesino. El caballo era demasiado bueno y la postura erguida ni un cumano. Estos cabalgaban en manadas, gritando como demonios. Era alguien más, alguien que mientras se acercaba levantó una mano en señal de paz. Sofía agarró el cuchillo de cocina, oxidado pero afilado, que guardaba en su cinto. El corazón le golpeaba las costillas como un tambor de guerra. El jinete desmontó a 20 pasos del granero, y cuando bajó la capucha de piel, reveló un rostro que hizo que el mundo de Sofía se tambaleara. Rasgos occidentales, barba recortada y ojos que brillaban con una inteligencia que no pertenecía a este siglo.